aquí? Amén. ¿Qué es ungir, hermano? ¿Qué es ungir? ¿Ah? ¿Cómo? No, no. En el Antiguo Testamento se ungían a tres tipos de personas: profetas, reyes y sacerdotes. Y eran ungidos con aceite. En el Antiguo Testamento el aceite simbolizaba el Espíritu Santo. Ahí en la carta de Juan dice así: y vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es ser ungidos? Úngeme. El ser ungido, hermano, es tener la morada del Espíritu Santo. Eso es. Cuando dice úngeme, nosotros ya estamos ungidos. Todo el que cree en el Señor es ungido. Es ungido con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se simbolizaba derramando aceite. El aceite estaba simbolizando el Espíritu. Pero ahora el que cree, el Espíritu viene a morar en él. Y ahí somos ungidos. Amén, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 18. Libro de los Hechos, capítulo 18. Hoy tenemos una buena porción de versículos. Aunque yo sé que usted lee la Biblia todos los días. Toditos los días. Usted tiene que leer la Biblia, hermano. Pero le voy a dar una recomendación: no lea tanto, hermano. Mejor lea poquito y trate de, con la ayuda del Señor, de entender lo que está leyendo. Y hacerse preguntas, hermano. Usted hace preguntas, ¿verdad? Fíjense que la porción que vamos a leer, que es el capítulo 18, en este momento de la historia, por lo menos, ya transcurrieron 20 años de Pentecostés. 20 años. Y cualquiera quizás de ustedes está pensando, ¿y cómo sabe que ya transcurrieron como 20 años? La historia lo confirma. Eso es lo bonito de la palabra del Señor, porque la misma historia confirma muchas cosas de la palabra del Señor. Hace poquito acaban de descubrir exactamente la arqueología también. Unos arqueólogos acaban de descubrir exactamente, hermanos, donde estuvo Sodoma y Gomorra. Exactamente. ¿Qué les quiero decir? Tenemos el recurso de la arqueología para confirmar lo que dice la palabra del Señor. Tenemos la historia nadie la puede negar. La gente no puede decir de que no existió Calígula. ¿Cómo va a decir la gente que no existió Calígula? ¿Quién va a poder negar de que en cierto tiempo existió Alejandro Magno? Nadie puede negar eso. Nadie puede negar de que existió Nabucodonosor. Nadie, hermano. Porque la historia lo confirma. Y estos personajes aquí aparecen en la Biblia. Por eso, con la ayuda de la historia, podemos determinar exactamente, hermano, este tiempo, aquí, más que todo en el capítulo 18. Y eso es lo interesante, hermano, cuando uno se apoya en lo que es la historia, la arqueología, y hay muchos otros recursos que tenemos hoy para que podamos poder interpretar de la mejor manera la palabra. Dice la palabra del Señor, ahí en 1 Corintios 18, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, o sea, Pablo los conoció y fue a ellos. Y como era del mismo oficio que Aquila, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos,
les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal. Y oiga esto: pero Galión nada se le daba de ello. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, según nuestra necesidad. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú me puedas ayudar, para que así, Señor, yo pueda exponer tu palabra con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Porque todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando estamos estudiando los días miércoles en las clases de teología y vamos pasando, vamos recorriendo los libros, yo siempre les digo a los hermanos que estén atentos a los nombres de los personajes de ese libro, más si son reyes. Y les digo que cuando sean reyes, porque usted los puede localizar a los reyes según la historia secular. Usted se va a la historia secular y ahí le va a decir qué rey estuvo gobernando en ese tiempo. Y usted se va ahí. Entonces es muy fácil calcular la fecha en que se dio ese acontecimiento. Aquí, en lo que hemos leído, se menciona a Claudio. Claudio es el emperador en ese momento. El antecesor de Claudio es Calígula. Calígula muere en el 41, en enero del 41. Y dice la palabra del Señor, bueno, no, lo dice la historia, de el que quedó después de Calígula fue Claudio. Claudio, él gobernó del 41 hasta el 52. Hay otro personaje aquí que se menciona, que es el procónsul Galión. Los procónsules eran los emperadores los designaban para cierta región. Él era procónsul de la región de Acaya. Cuando hablamos de Acaya, hermanos, hablamos de 2 lugares, de Corintio y de Cencrea, de 2 lugares. Esa es la región de Acaya. Cuando usted lee en la palabra del Señor, Acaya se está refiriendo a Corintio y a Cencrea. Cencrea, si yo no estoy mal, de ahí es Febes, si no estoy mal. Y lo dice allá el capítulo 16 de Romanos, ya se lo confirmo aquí. Sí, así es. 16:1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Entonces la región de Acaya
son esos dos lugares, Corintio y Cencrea. El procónsul era Galión y los procónsulos solamente gobernaban lo más, año y medio, lo más. De ahí tenían que ser destituidos. Entonces, si usted se va a la historia, hermano, secular, usted se va a dar cuenta de que Galión fue procónsul en el año 50 de nuestra era. Y eso es bien importante, hermano, porque Claudio gobierna del 41 al 52. ¿Qué les quiero decir con eso, hermano? De que Pablo tuvo que haber llegado a Corintio sin dudarlo, hermano, entre el 50 y el 52. Acuérdese que Pablo estuvo 1 año 6 meses, ahí ya lo leímos. Aparte de ese año 6 meses, dice la palabra del Señor en el versículo 18, que Pablo estuvo un poquito más de tiempo. O sea, Pablo pudo haber estado ahí 2 años, porque el 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, o sea, aparte de los años 6 meses, dice que él estuvo muchos días ahí. Entonces podemos calcular, hermano, de que este acontecimiento en el cual leímos ahora, sin duda, sin dudar nada, pudo haber sido en el año 50 a 52, sin duda. Ahí usted hace cuentas. Pentecostés fue en el año 33 de nuestra era. Al 50 usted lo que tiene que hacer es 50 menos 33 y ahí le va a dar más o menos el dato. Así que podemos decir con toda seguridad de que en el capítulo 18 del libro de los Hechos ya pasaron 20 años de Pentecostés. O sea, pasó un buen tiempo. Ya pasó un buen tiempo. Entonces dice aquí la palabra del Señor, después de estas cosas, capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que sucedieron allá en Atenas, las cuales compartimos la semana pasada. Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío, era judío, llamado Aquilas, natural del Ponto. Si usted se va a los mapas, el Ponto está al norte, específicamente de lo que hoy es Turquía. O sea, la región norte de Turquía, ahí, para que sea más específico. Dice que de ahí era natural, o sea, ahí nació en el Ponto. Pero él se había ido, no sabemos por qué, se había ido a vivir a Roma, pero Claudio lo expulsa. Y no solo a él, sino que a todos los judíos. Dice ahí la palabra del Señor, y halló un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Los dos, el esposo y el esposo, fueron expulsados y se vinieron a residir a Corinto. Ahí los encuentra Pablo, ahí se hace amigo de ellos. Priscila es el diminutivo de Prisca. O sea, el nombre de Priscila es Prisca. El diminutivo es Priscila. O sea que cuando aquí la palabra del Señor menciona el nombre de Priscila, era la forma como la llamaban a ella. Y usted sabe que cuando a alguien lo llaman por su diminutivo, la mayor veces que lo hacen es por el cariño que le tienen. Por ejemplo, Anita, que hoy ya está aquí mi mamá otra vez, ya está, gracias a Dios, aquí. Ese es el diminutivo. Y muchas veces nosotros usamos los diminutivos por cariño hacia la persona. O sea que a Prisca los hermanos le tenían mucho aprecio. Y fíjense que el orden como lo ha puesto aquí Lucas. Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila. Primero ponen a Aquila y posteriormente a Priscila. Pero esta va a ser la única vez. Usted puede buscar en la Biblia y va a ser la única vez en la cual usted encuentra este orden, Aquila y Priscila. Es la única vez. De ahí el orden se va a invertir. Y eso, hermano, en la cultura de ellos, eso no se podía dar. Pero acuérdense que el Señor Jesús venía rompiendo esquemas. O sea, la mujer la tenían a un lado, pero el Señor la fue incluyendo a la sociedad. Y no solamente a la sociedad, sino que también al cristianismo, y le fue dando privilegios.
Usted puede leer, vaya, les voy a poner un ejemplo aquí, miren, cerquita, 18:26. El 24 vamos a leer, 18:24. Entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, o sea, allá en África, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahí usted puede ver de que el orden ya cambió. Ahí la primera es Priscila y el segundo es Aquila. ¿Por qué? Porque muchos comentaristas bíblicos aseguran de que la líder, hablando en el sentido cristiano, no era Aquilas, sino que era Priscila, o sea, la mujer. Ella era la que llevaba la palabra. En su casa había una reunión y era la que compartía la palabra. Por eso aquí Lucas la pone a ella como primero y la va a poner siempre, de aquí en adelante. Así que es por eso, es de que Priscila, posteriormente, ella comienza a ser nombrada como primero. Dice ahí la palabra del Señor, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Dice la palabra del Señor, Pablo fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedaron con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea que ellos hacían tiendas, eran como canopies, hermano. Ellos trabajaban el cuero, más que todo estas tiendas eran hechas de pieles de cabra, y más que todo pieles de cabra color negras. Este era un gran negocio, hermano. Ese era un negocio buenísimo. Y les voy a decir por qué. Porque acuérdense que en ese momento de la historia los romanos andaban en conquistas. Ellos, hermano, el ejército romano, ellos compraban muchas tiendas de campaña para protegerse de la lluvia, para protegerse del frío. Ellos compraban mucho. Este era un buen negocio. Dice ahí la palabra del Señor de que Aquilas conocía ese negocio y que Pablo también lo conocía. Y como los dos eran del mismo oficio, se pusieron a trabajar. Mientras Pablo estaba conociendo lo que era Corinto. Corinto, hermano, es un puerto. En Corinto, si usted se va a los mapas, se va a dar cuenta de que ahí hay dos puertos. Uno que está al oriente de Corinto y otro que está al occidente. Hay dos puertos. Ahí, hermano, pasaba todo el comercio que venía de Asia, desde China, y que iba a tener que pasar hasta Europa. Ese puerto era clave, hermano. Y Pablo lo sabía. Pablo llega ahí porque él sabe de que ahí la palabra puede llegar a todos los lugares. Puede llegar hasta China como puede llegar hasta Roma. Si usted no lo sabía, la iglesia de Roma no fue establecida por Pablo. Cuando Pablo les escribe, ya hay iglesia allá en Roma. Pero ¿y cómo ha llegado la palabra hasta Roma, hermano? Algunos creen que fueron los que llegaron a Pentecostés, porque ahí lo dice el capítulo 2, que venían de Roma. Ellos creyeron en el Señor y llevaron la palabra allá. Pero Pablo sabe que ahí hay una iglesia. Pero es ahí, hermano, Corintios es el lugar estratégico para poder anunciar la palabra del Señor y que de ahí la palabra pueda llegar a otros lugares. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice la palabra del 4, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Dice la palabra del Señor de que Pablo hacía dos cosas. Trabajaba de domingo a viernes y el sábado se dedicaba a, ¿cómo se llama?, a compartir la palabra del Señor. Así lo dice la palabra en lo que hemos leído.
Y lo hacía, hermano, porque acuérdense que él no tenía recursos. Cuando Pablo no tenía recursos, él se ponía a trabajar. Y no solamente trabajaba para él, sino que trabajaba también para sus colaboradores. No olvide, hermano, de que en este momento Silas y Timoteo se habían quedado allá en Berea, porque Pablo los había enviado a Tesalónica para que fueran a ver cómo estaban los hermanos. Y de Tesalónica estaba cerca Filipo. Y no lo olvide, ya pasamos por ahí. Y Lidia, que era una mujer pudiente, se hizo cargo del ministerio del apóstol Pablo. Y fue ella quien lo sostenía económicamente. Con toda seguridad, hermano. Con toda seguridad, Lidia, la iglesia de Filipo, se dieron cuenta de que Timoteo y Silas estaban en Tesalónica. Y de Filipo a Tesalónica nomás solo habían 60 kilómetros, como de aquí, digamos, a Santana. Entonces, aunque no lo dice la palabra del Señor, ya lo vamos a ver aquí, la iglesia de Filipo le envía una ofrenda generosa a Pablo. Y yo le voy a leer el versículo 5 en la NBI, porque en la Reina Valera, la traducción, usted podría entender, lo podía entender de otra manera. Oiga lo que dice la Reina Valera en el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Esa traducción, a usted lo entendería de que Pablo, cuando ellos llegaron, él estaba al 100% predicando. Usted lo entendería así, porque así lo dice la Reina Valera. Pero la traducción no es la correcta. Oiga la traducción de la NBI, pero oiga y póngale atención. Usted iba a sacar la conclusión de por qué Pablo se puso ya no a trabajar, sino que al 100% a predicar. Y es porque él ya había recibido la ofrenda de Filipo. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 5, pero leyéndolo en la NBI. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. Dice que cuando ellos llegaron, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. ¿Por qué anteriormente lo estaba haciendo solo los sábados? Porque él tenía que trabajar. Tenía que trabajar para poder salir adelante con su comidita, y los días sábados iba a compartir la palabra. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron, dice que él se puso a trabajar, dice ahí, exclusivamente en la predicación. Y fíjese que eso es bien importante, hermano. El apóstol Pablo enseña ahí en la primera carta a los Corintios, si no estoy mal, en el capítulo 9, de que el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. Así lo dice. Pero está hablando de aquella persona que está en una obra al 100%. Al 100%. Y hay pastores, yo conozco pastores que están al 100% en la obra. Quizás no tanto al 100%, pero están en una buena parte en la obra. Y ellos tienen sus negocios o sus empleos. Y eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero hay personas que están al 100% en la obra, y dice Pablo que el que predica la palabra, que viva del evangelio. Así lo dice claramente. Entonces Pablo lo hacía, pero únicamente lo hacía cuando la iglesia de Filipo lo bendecía con una buena, hermano, con una buena ofrenda. A tal punto de que Pablo se mantuvo más de año y medio en Corintios compartiendo la palabra del Señor al 100%. O sea que no crea que le mandaron $20. Y acuérdese que ahí estaba con él Silas y Timoteo. Silas aquí va a ser la última vez que se va a mencionar en el libro de los Hechos. Ya no se va a mencionar. Y se cree de que Silas, cuando llegaron de su segundo viaje misionero, él se separa con Pablo allá en Antioquía. Y algunos creen de que Silas
se fue con Pedro. ¿Por qué les digo eso, hermano? Porque aquí en la primera carta de los Corintios dice de que Pedro llegó a Corintios. Y puede ser que cuando llegó Pedro a Corintios, Silas lo volvió a reencontrar. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que lo volvió a reencontrar a Pedro? Porque Silas era miembro de la iglesia en Jerusalén. Y no solo era miembro, era profeta, dice el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y acuérdense que ahí en el concilio de Jerusalén está Pedro ahí con Santiago y Juan presidiendo la reunión. Entonces eran amigos, pues. Y eso le da más fuerza cuando usted va a leer el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, donde dice que Silvano, que es el mismo Silas, fue el que le escribió la carta a Pedro. Recuerde, hermano, que Pedro era analfabeta. Porque cuando él comienza a predicar, le hacen burla. Porque allá los fariseos dicen, y estos que no son del vulgo, dice. O sea, del vulgo, o sea que no saben nada, ni leer. Eran hermanos, ellos estaban en unas condiciones bien tremendas porque ni sus propios nombres podían pronunciar. Entonces algunos creen de que Silas se fue con Pedro a trabajar y fue, bueno, ahí lo dice la palabra del Señor, él fue el amanuense, él fue el secretario, el que escribe la primera carta de Pedro. Y dice ahí la palabra del Señor, versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Estoy en la NBI. Y dice el versículo 6, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirijo a los gentiles. Dice la palabra del Señor que lo comenzaron a insultar. Él les estaba explicando, él les estaba dando las buenas nuevas de que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Él estaba en una sinagoga y ellos, en vez de recibir esa palabra con agrado, dice que lo comenzaron a insultar. ¿Y qué dice ahí lo que hemos leído? De que Pablo se fue y les dijo, bueno, yo ya les dije lo que les tenía que decir, que su sangre caiga sobre sus propias cabezas. Les estaba diciendo, bueno, yo ya estoy limpio de cualquier culpa hacia ustedes. Si ustedes se condenan, ustedes mismos se están condenando. Y dice que se fue de ahí. Pero fíjense que cómo es Dios, cómo comienza a tomar el control el Señor de todo. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 7, entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Imagínense. Fíjense que Pablo sale y viene uno de los que oyó la palabra, se convierte y le dice a Pablo, mira, ¿y por qué no vas a enseñar a mi casa? ¿Y a dónde vivir? Aquí a la par. Fíjese Dios cómo comienza a obrar, hermano. Porque Dios en medio de aquí, de esta gran situación que se está dando. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 7, entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Increíble, hermano. Increíble esto. El principal de la sinagoga, el que tenía las llaves de la sinagoga, el que presidía ahí en la sinagoga, se convierte. Se convirtió él y toda su casa. Toditos se convirtieron. Y dice que muchos creían y eran bautizados. O sea que en Corintios, Pablo hasta en ese momento, yo le aseguro que ni él se imaginaba todo lo que estaba pasando. Porque Pablo venía de una experiencia en Atenas no muy buena. Y yo le digo, pasar de Atenas para Corintios
para Pablo no fue fácil. O sea, acuérdense que Pablo era un ser humano como nosotros, con temores y todo, hermano. Entonces él venía de Atenas, de predicar la palabra del Señor, y no le había ido muy bien. Y se acuerda de que yo les decía de que nosotros juzgábamos según los resultados, y que nosotros no deberíamos de juzgar según los resultados, sino que teníamos que juzgar según la fidelidad del mensaje, ¿verdad? Y Dios sabía eso, hermano. Dios sabía de que Pablo había sido fiel en su mensaje. Pero Dios no quiso que se estableciese una obra en Atenas. Pero Él le tenía preparado a Pablo un lugar, hermano, donde iban a abundar creyentes, pero a montones. Solo que Él no lo sabía. Él comenzó a ver que la gente se comenzó a convertir. Pero aquí podemos ver, hermano, el corazón de Pablo. Aquí lo podemos ver. Podemos ver sus temores. Y nosotros, hermano, nos podemos identificar con Pablo, porque muchas veces nosotros hemos tenido temores, hermano. Y en veces uno dice, mejor ni hablo, mejor ni ya voy a predicar. Porque a nuestras vidas vienen temores. ¿Y por qué vienen temores? Porque somos seres humanos, hermano. Y dice aquí la palabra del Señor. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión. Hermano, Dios conoce su corazón. Dios conoce lo que usted está pasando. Él lo sabe, hermano. Y el Señor va a buscar cualquier recurso para hablarle a su corazón, para animarlo, para que usted no sienta temor. Porque eso, hermano, el temor viene del enemigo. El temor lo puede paralizar a usted. O sea, el mismo temor le puede venir a su vida y decir, no, yo ya no sigo. Porque usted comenzó a tener temor. Y puede ser que ese temor pueda ser de cualquier índole. Y Pablo era un ser humano, hermano. Entonces Dios conocía el corazón de Pablo. Por eso es que el Señor llega en visión donde Pablo. Hoy, hermano, en día, el Señor, Él puede darle una visión a usted. Él le puede dar un sueño a usted. Él puede, hermano. Él puede hablarle a usted por medio de otra persona que no sabe nada de su vida. Él puede hacer porque Él es Dios. Pero ahora el Señor nos habla a través de su palabra. El 98% de la manera que Dios habla a nosotros en estos tiempos es a través de su palabra. Él lo puede hacer de cualquier manera. Acuérdese, hermano, en este momento solo hay escritura del Antiguo Testamento. Aquí no se había escrito ni un libro del Nuevo Testamento. Estamos en el año 50, 52 más o menos. Y el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses, que se escribe entre el 53 y el 55. O sea que aquí no hay palabra, pues. Y si no hay palabra, Dios ¿cómo le va a comunicar algo a su siervo? O sea que el Señor buscaba estos recursos. Pero hoy no tiene necesidad el Señor de buscar esos recursos. No tiene necesidad. Porque si usted va a la palabra, el Señor le va a hablar con toda seguridad. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos creen que si usted lee la palabra, el Señor le va a hablar? Claro, hermano. Si yo sé que hoy me está hablando a mí y le está hablando a usted. Porque yo he tenido temores, hermano. Y yo le voy a compartir uno de mis temores, de los grandes temores que yo he tenido. Dos cosas que me dieron temor tremendo y que yo le dije, yo ya no quería seguir. O sea, yo tuve miedo, pero miedo, hermano. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 9: y una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión. ¿Qué le dijo? No tengas miedo. ¿Por qué le dijo el Señor a Pablo, no tengas miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo tenía miedo, hermano. O sea, Dios conocía el corazón de Pablo. Él sabía que tenía temor, que tenía miedo. ¿Y miedo de qué? ¿Miedo de qué? Acuérdense que Dios conoce todo, hermano. ¿De qué tenía
miedo Pablo? ¿De qué tenía miedo? Ahí lo dice la palabra, hermano. Dice ahí, mire, no tengas miedo, sigue hablando. De eso tenía miedo Pablo, de seguir hablando. Yo no sé, hermano, si usted ha tenido en alguna ocasión temor de seguir hablando. O sea, cuando estamos hablando aquí, Pablo tenía miedo de seguir predicando, pues va. ¿Pero por qué? Porque había tenido una experiencia en Atenas no muy buena. Ahí apenas se convirtieron un par de personas. Entonces él ya dijo, bueno, quizás ya no está el Señor conmigo. Mejor yo ya no voy a predicar. Pero como el Señor conoce los corazones, Él le dijo, Pablo, no temas, seguí predicando. Y oiga lo que dice aquí la palabra del Señor. No tengas miedo, seguí hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Hermano, yo les he contado que cuando comenzó la iglesia hace 15 años y estábamos allá abajo, yo llegué el primer domingo que abrimos y yo llegué allá como Billy Graham, hermano, con todo predicando. A ver qué predicaba, pero predicaba. A ver si qué predicaba, pero yo predicaba. Y el segundo domingo con todo, como si era Gigi Ávila, yo allá con todo y todo. Y ahí el tercer domingo con todo. El cuarto domingo, hermano, me comenzó a dar un miedo porque yo ya no sabía qué predicar. Y me dio un miedo, pero así como lo oye, yo comencé a llorar y le decía, Señor, ponía a otro. Y yo, ¿qué le voy a decir? Señor, llama a otro. Yo ya no quiero. O sea, era el enemigo, hermano. Era el enemigo, definitivamente. Yo llorando le decía, Señor, trae a otro, ya no quiero. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Y qué le voy a decir? Pero como el Señor conoce todo, hermano, y Él conocía mi corazón, y yo se lo estaba diciendo con todo mi corazón, ponía a otro, porque yo no hallaba qué decirle ya a los hermanos. ¿Y qué les digo? ¿Y qué les voy a decir? Y todos los domingos lo voy a tener que predicar. Y de ahí no fueron solo los domingos, casi todos los días. Y me invita la hermana Elizabeth a una iglesia. Y llego, estaba la hora de la alabanza. Y yo me senté, yo no estaba tanto metido en la alabanza, ¿no? Sino que mi mente estaba en el temor que tenía. Y yo me puse a llorar ahí. Y yo le decía al Señor, llama a otro. Mira a quién llama, pero llevarlo ya. Ya hermano, ya era día jueves, yo tenía que predicar el domingo. Hermano, y ahí en esa iglesia hay manifestaciones del Espíritu, hay dones, hay lenguas, hay profecía y todo eso. Y de repente comenzaron la hora, hermano, de los dones, y se levanta una persona ahí atrás y comienza a profetizar. Ahí atrás, como si el Señor me dijo, vaya, aquí te voy a poner a uno, yo voy a hablar por él. Y dijo esto, mire hermano, yo estaba llorando, pidiendo cambio. Y dijo esto, el que estaba detrás de mí: no temas, hijo mío, porque yo estoy contigo. Solo eso dijo. Hermano, cuando dijo eso, sentí la presencia del Señor, pero inundándome, pero era algo. Y yo estaba seguro, hermano. Bueno, sigo estando seguro que Él está conmigo. Sigo estando seguro. Pero ese día, hermano, el Señor habló a mi oído y el temor se fue. Les quiero contar que ya pasaron 15 años y aquí estoy. Aquí estoy. Hermano, fue algo increíble. Y otra vez fue de que alguien se vino a meter aquí. Va a ser larga la historia, se la voy a resumir. Yo iba para Argentina. Mi hermano Santín se iba a casar. Me invita, Dios me da los pasajes, no, puro obra del Señor. Y me voy. Creo que era la segunda vez que iba. Y vino alguien aquí, se metió, que quería predicar, y yo le dije que no, porque el Señor no me había dicho nada a mí. Ella me dijo, el Señor me dijo que aquí iba a predicar, que iba a hacer un culto. Y yo le dije, pero el Señor no me ha dicho nada a mí, yo soy el encargado aquí, cierren las puertas y vámonos. Sí, porque el Señor no me había dicho nada a mí, pero ella estaba diciendo así.
Y ella supo de que iba a viajar y me dijo esto, miren: no vas a regresar vivo del viaje, así dice el Señor. Ahí en la puerta. Yo le dije, ahí haciéndome el fuerte, está bien, le dije, cierren y nos vamos. Y nos fuimos, hermano. Hermano, cuando yo me subí al avión, yo iba con un miedo. Y ya me acordé, con Kevin fue la segunda vez. Íbamos para Argentina, cuando el avión se vino. Aquí dice la palabra del Señor: pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Y se vino el avión, ahí está, lo puede buscar, hermano, no le estoy mintiendo, lo puede buscar en Google. Fue algo espantoso, pero el Señor nos libró de ahí, hermano. Pero yo iba con miedo, yo no me quería volver a subir a ningún avión. Yo decía, no voy a regresar, porque las palabras retumbaban, era el enemigo retumbando, porque así me dijo: el Señor dice que no vas a regresar vivo de Argentina. Y llego, hermano, allá. Mi hermano conoce a mi hermana Elena, yo ni la conocí, hermano. Estábamos orando así, mire, estábamos orando, y de repente le toca a la hermana orar y se va a poner a mi lado. Ni la conocía. Me pone la mano y me dice: dice el Señor que largo camino te toca por recorrer. Y me dice esto, mire. Pues no fue la primera, porque me dijo esto, mire, hermano: y dice el Señor que vas a venir con tu descendencia la próxima vez. Ay, hermano, cuando me dijo eso, hermano, yo sabía, ¿sabe qué sabía en ese momento? Que no me iba a morir. Ya sabía, ¿no? Así me dijo la hermana: dice el Señor que largo camino te toca por recorrer. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Y yo le digo, estos temores no solamente Pablo los ha tenido, usted los ha tenido, yo los he tenido, pero siempre el Señor viene con esa palabra. El tema de esta mañana es: no temas, porque yo estoy contigo. Yo no sé qué está atravesando usted, hermano, yo no lo sé, pero el Señor ha mandado esa palabra hoy en la mañana. Y Él dice: no temas, hermano, porque Él no hace excepción de personas. Pablo es su hijo, yo soy su hijo. Yo he tenido temores y el Señor me ha librado de esos temores. Usted tiene temores, el Señor lo va a librar de esos temores, porque Él está con usted. Hermano, nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando ya cumplamos el propósito aquí en esta tierra, el Señor nos va a llevar, ni lo dude, hermano. Pero mientras el propósito de Dios no se cumpla todavía, aquí vamos a estar comiendo pupusas, hermano. Aquí vamos a estar comiendo pupusitas. Así que no se preocupe. Dice la palabra del Señor, versículo 9: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no te voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Fíjense que el Señor le está diciendo una cosa a Pablo. Pablo está oyendo. Pablo ya sabe que el Señor lo va a guardar, pero Pablo quiere una prueba de que sí es cierto eso, hermano. Porque nosotros así somos, pero ya la va a mandar. Ya la vamos a leer ahí. Bueno, ya la leímos, pero ahora la vamos a releer. Dice el versículo 11: así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios, mientras Galión era gobernador de Acaya, de la península de Acaya. Los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Oiga, dice que lo atacaron y lo condujeron al tribunal y dijeron ahí en contra de Pablo: este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión le dijo, o sea que Pablo se iba a defender, y le dijo el Señor a Galión: habla por él.
Dice que Pablo a defenderse iba. El Señor ya le había dicho, tranquilo, nadie te va a hacer nada. Pero mire cómo Dios hace, hermano. El que promovió eso, hermano, porque ahí ya está otro encargado de la sinagoga, ya lo vamos a leer ahí. El que promovió eso, ese salió afectado. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. Hermano, los enemigos querían atacar a Israel y el Señor, ¿qué es lo que hacía? Hacía de que ellos mismos se atacaran. Eso es lo que hacían. Pero oiga aquí esta historia. Dice el versículo 12, mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron a ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran hablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabra, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Versículo 16. Así que mandó que los expulsaran. Oiga, así que mandó que los expulsaran del tribunal. Y oiga esto, el 17. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes. ¿Quién era el Sóstenes? ¿Quién era Sóstenes? El reemplazo de Crispo. O sea que pusieron a otro. Pero este era el que había planificado todo. Oiga lo que dice aquí, versículo 16. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. O sea que al que lo iban a golpear es a Pablo. Viene el Señor y agarra a Galión y le dice: habla por Pablo. Y como a Pablo el que lo querían golpear, viene Dios e incita a ellos mismos para que golpeen a su líder, a Sóstenes. Es increíble, hermano. O sea que Dios dándole la prueba a Pablo de que allí en Corintio nadie le iba a poner un dedo, nadie. ¿Y sucedió eso? Sí, hermano, sucedió. ¿Sabe lo único que le sucedió a Pablo en Corintio, hermano? Que los hermanos de Corintio eran rebeldes, eran cabritas locas. Sí, es lo único, hermano. Y él igual los quería, pero eso es lo único que le sucedió a Pablo, que la iglesia de Corintios fue una iglesia bien especial. Pero de lo contrario, hermano, le sucedió a Pablo lo que el Señor le dijo. ¿Qué le dijo? No temas. No temas, porque yo estoy contigo. No te detengas de hablar, porque yo estoy contigo. Así que, hermanos, el Señor le dice hoy, en esta mañana, no temas. Porque así como estuve con Pablo, con Pedro, con Juan y con todos sus apóstoles, también hoy estoy contigo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, viene a nuestras vidas como un bálsamo, Señor, para refrescar nuestra vida, Señor. Y así, Señor, quitar todos esos temores que el enemigo pone. Y no solamente en mí, sino que en cada uno de tus hijos que hoy escuchan tu palabra. Bendícelos, Señor, en gran manera. Señor, quita todo obstáculo del enemigo, Señor, de la vida de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que ellos puedan estar 100% seguros de que tú estás con ellos. Tú lo dijiste, que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, y nosotros lo creemos.
y tú nos estás guardando, nos estás preservando, Señor, de situaciones difíciles que hemos vivido a través de estos años. Gracias por todo, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y así, en esta actitud de oración, preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, y también con toda seguridad le decimos de parte del Señor a través de su palabra: no temas. No sé cuál es el problema que estás atravesando, tú que me ves hoy a través de las redes sociales, tú que me vas a ver cuando ya este video sea transmitido en diferido. El Señor te dice: no temas, porque el Señor está contigo. Él te quiere bendecir, quiere salvarte, quiere darte el perdón de pecado, la vida eterna. Pero lo único que tienes que hacer es reconocer que Jesús es el Señor y recibirlo como tu Salvador personal. Repite conmigo esta breve oración y di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.